La presente grabación es sobre un estudio en investigación realizada del siguiente tema, y este es el título: Conocimiento, percepciones y sentimientos de un grupo de adolescentes sobre comportamientos sexuales, embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Fue publicado en el Cuaderno de Investigación en la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el número 22 en el año 2007. Introducción. La Asociación Americana de Psicología publicó en el año 2002 un manual de referencia para profesionales que trabajan con adolescentes. El propósito del mismo ha sido proveer guías sobre las dimensiones cognitivas, físicas, sociales y emocionales y de la conducta de este grupo que le sirven a los profesionales a entender aspectos cruciales del desarrollo normal en esta etapa y pueden tener un acercamiento más efectivo con la población a la cual sirven. En dicha publicación se señala que el comportamiento de atracción y búsqueda de pareja se inicia alrededor de los 14 a 16 años en promedio. Esto implica que en la medida que adelanten las relaciones románticas y que aumente el tiempo de duración de las mismas, las probabilidades de que las y los adolescentes se involucren en relaciones sexuales incrementa considerablemente. Remes en el 2000 señala que en la adolescencia temprana muchos y muchas jóvenes incurren en prácticas sexuales riesgosas, tales como el sexo anal, en un intento por evitar enfermedades y embarazos no deseados. Esto apunta a la necesidad de que las y los adolescentes comprendan los riesgos que conllevan estas otras maneras de contacto sexual. Según Aboyeji y otros, en el 2004, tales experiencias unidas al desconocimiento general sobre sexualidad entre las y los adolescentes, la alta incidencia de relaciones coitales, un 46.7% a temprana edad, desde los 11 años, entre otras, reclaman una pronta y efectiva educación que conlleve la concienciación sobre los riesgos de iniciarse temprano en todas las formas de relaciones sexuales, con el fin de auscultar los niveles de conocimiento, las prácticas, las percepciones y los sentimientos sobre varias categorías del comportamiento sexual en distintos grupos de adolescentes. La presente autora diseñó la presente investigación. La misma pretendió además medir los efectos en dichas dimensiones del diseño en un taller educativo para los jóvenes sobre varios aspectos de la sexualidad, incluyendo fisiología femenina, enfermedades de transmisión sexual, métodos contraceptivos, prevención de enfermedades y embarazos no deseados. La metodología que se utilizó fue lo siguiente. Se utilizó un diseño descriptivo exploratorio comparativo de 4 grupos, constituyendo lo que se llama una matriz de 2x2 por el arreglo de los antecedentes, a saber, 2 grupos de adolescentes no embarazadas del área oeste y otro grupo del área este de Puerto Rico, más 2 grupos de adolescentes embarazadas o primíparas de parto reciente del área oeste y este de Puerto Rico. También se administraron pre- y post-pruebas. Las participantes se incluían de las edades que fluctuaban desde los 15 a 19 años, con una edad promedio de 17.6 años. Estas jóvenes participaron voluntariamente luego de que fueran ampliamente informadas junto a sus progenitores o tutores sobre la naturaleza y los objetivos del estudio y luego de haber firmado el consentimiento y asentimiento informado. Aunque no se anticipó ningún efecto nocivo ni físico, psíquico o emocional, sino más bien se ponderaron con detenimiento los posibles beneficios de la participación en la experiencia, se tomaron medidas cuantitativas
y cualitativas antes y después de la participación para verificar posibles efectos en los estados de ánimo y sentimientos de las participantes. Las adolescentes embarazadas y no embarazadas asistían a los mismos centros educativos en sus respectivas áreas geográficas, este y oeste de la isla de Puerto Rico, mientras que las gestantes asistían a programas para adolescentes embarazadas. El 86% de las participantes permanecían bajo la custodia y tutoría de uno o ambos progenitores. 7% vivía con el padre de la criatura y las restantes estaban bajo la tutela de una tutora asignada. Conceptuación y construcción de los instrumentos. Se diseñó un cuestionario de 4 partes, cuyo tiempo promedio para contestar cada una era de 25 minutos. La primera consistió de preguntas generales sobre datos sociodemográficos, así como algunas preguntas relacionadas a si las participantes estaban o no sexualmente activas, edad a la que tuvieron su primera relación de coito, si habían experimentado otro tipo de práctica que no incluyera el coito, tales como sexo oral, caricias, masturbación y sexo anal. La edad que tenían para su primer embarazo, el tiempo que tuvieron de relaciones de coito antes de quedar embarazadas, si habían asistido a talleres de educación sexual, cuántas veces y dónde, y qué métodos contraceptivos, si alguno, habían utilizado. La segunda parte se diseñó para medir conocimientos sobre los conceptos y síntomas de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el HIV-Sida, ciclo y sistema hormonal de la mujer, métodos y alternativas de contracepción, incluyendo el aborto, y consecuencias médicas de cada uno de ellos. La tercera tenía como fin obtener información sobre sus percepciones en varias categorías, a saber, nivel de riesgo percibido sobre su comportamiento sexual, percepción del grado de adecuación sobre la edad de inicio de relaciones, riesgo percibido en el uso o no uso de métodos contraceptivos, incluyendo el aborto, y sentimientos percibidos relacionados a su comportamiento sexual. Las percepciones auscultadas se hicieron a través de las siguientes aseveraciones, a las cuales las participantes respondieron en un formato de escala Likert, con puntuaciones de 5, muy de acuerdo, a 1, totalmente en desacuerdo. Una de las percepciones se refería al mejor momento para iniciar relaciones sexuales. Esta se ocultó con 4 aseveraciones distribuidas en el cuestionario. El mejor momento para iniciar las relaciones es cuando uno lo desea. 2. El mejor momento para iniciar relaciones sexuales es cuando el novio lo desea. 3. El mejor momento para iniciar relaciones es cuando ambos lo desean. Y 4. El mejor momento para iniciar relaciones es cuando ambos están totalmente preparados. La segunda percepción auscultada se refería al nivel de riesgo del embarazo en la adolescencia. Este se auscultó con las siguientes preguntas distribuidas en el cuestionario. Número 1. Un embarazo antes de los 18 años constituye un riesgo para la salud física del adolescente. 2. Un embarazo antes de los 18 años pone en riesgo los estudios del adolescente. 3. Un embarazo antes de los 18 años pone en riesgo la salud emocional de la adolescente. Y 4. Un embarazo antes de los 18 años pone en riesgo la vida del infante. La tercera percepción se refería a las posibles consecuencias del aborto como método contraceptivo. Para ello se incluyeron las siguientes preguntas. Número 1. ¿El aborto tiene consecuencias fisiológicas negativas en la adolescente? Número 2. ¿El aborto no tiene consecuencias psicológicas negativas en la adolescente? 3. El aborto tiene consecuencias positivas a nivel físico y psíquico para el adolescente. Número 4. El aborto tiene consecuencias positivas a nivel social y económico para la adolescente. Otras de las percepciones auscultadas fueron relacionadas a las enfermedades de transmisión sexual. Número 1. Las enfermedades de transmisión sexual se curan fácilmente. 2.
Las enfermedades de transmisión sexual no causan la muerte. Número 3. Son pocas las personas con enfermedades de transmisión sexual. 4. Yo nunca voy a estar con una persona que transmita una enfermedad sexualmente. Finalmente se incluyó una sección para auscultar sus sentimientos relacionados con el tema y el comportamiento sexual. Los sentimientos fueron nivel de preocupación, deseos de conocer más sobre los temas, seguridad o inseguridad, temores, tensiones. Procedimiento de la investigación. La experiencia de participación se dividió en 3 fases. Se citaron las participantes al lugar destinado para los propósitos del estudio. Luego de recibirlas y saludarlas, se les ubicó en sillas cómodas para escribir y se les suministraron las 4 partes del cuestionario en 2 etapas, con un periodo de receso luego de las 2 primeras fases. Al terminar, fueron citadas para el segundo día a la misma hora para participar en un taller educativo sobre los temas del cuestionario. El taller tuvo una duración de 4 horas con un intermedio de 30 minutos para merendar e ir al baño. Durante las primeras 3 horas se les ofreció información sobre, número 1, enfermedades de transmisión sexual de el VIH y SIDA, sus síntomas, consecuencias y modos de prevención. 2, métodos contraceptivos y sus consecuencias. 3, ciclo menstrual y hormonas femeninas. Durante la última hora, las participantes se organizaron en grupos para discutir sobre la información obtenida. Luego se hizo una sesión plenaria para preguntas y discusión abierta. Se finalizó la sesión citado para el próximo día de la misma hora. Al finalizar el segundo día, las presentadoras del taller, que fueron 2 psicólogas y una trabajadora social, estuvieron disponibles para contestar preguntas y atender inquietudes personales. El tercer día, las participantes contestaron un cuestionario equivalente, pero con el orden de preguntas alterado, de manera similar al primer día. De igual manera, las presentadoras permanecieron disponibles para atender inquietudes de las participantes. Resultados. Se obtuvieron los datos generales de las participantes para desarrollar un perfil sociodemográfico de las mismas y obtener un cuadro del contexto en el cual se ubican. Para medir el nivel de conocimiento se utilizaron los puntajes crudos de las pruebas, así como el análisis porcentual. Tanto las percepciones como los sentimientos se evaluaron a través del uso de la escala Likert con 5 niveles, 5 siendo el valor más alto o positivo y 1 el más bajo o negativo. Las comparaciones antes y después de las pruebas, así como las hechas entre los grupos, fueron sometidas al análisis de pruebas que llamamos prueba T, estableciendo la probabilidad de 0.05 como el nivel de significatividad. Datos generales. La edad promedio de las participantes fue de 17.6, siendo la más joven de 15 años y la de mayor edad de 19. La escolaridad promedio de las jóvenes fue de 10º grado, 10. El 86% vivía con sus progenitores, 7% con su pareja y 7% con una tutora. 5 de las que residían en el área metropolitana y 3 en el área oeste habían pasado la experiencia del primer parto en los últimos 3 meses antes del estudio. El 97% indicó que nunca habían asistido a un taller, charla o conferencia sobre sexualidad o métodos contraceptivos. El restante 3% dijo haber asistido a una charla en el centro de ayuda al que asistían. El 60% de las participantes indicó haber tenido relaciones sexuales, incluyendo el coito, es decir, el 100% de las embarazadas y 20% de las no embarazadas. El 33% de las no embarazadas indicaron haber tenido alguna experiencia sexual que no incluyó el coito. La edad promedio del inicio de las relaciones sexuales fue de 12 años. Entre las gestantes, la edad promedio del primer embarazo fue a los 17.5 años. Conocimientos. La prueba de conocimiento fue diseñada para alcanzar un valor máximo de 50 puntos, de manera que a mayor puntuación se atribuye mayor conocimiento sobre los temas incluidos.
como conceptos y síntomas de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana, SIDA, ciclo y sistema hormonal femenino, métodos y alternativas contraceptivas, incluyendo el aborto y sus consecuencias. Los resultados de la preprueba arrojaron un promedio de 18 puntos, es decir, el conocimiento promedio solo llegó a alcanzar el 36% con una puntuación máxima de 23 puntos y una mínima de 10 puntos. Luego de participar en el taller, la postprueba equivalente arrojó un promedio de 42 puntos en un 84%, con una puntuación máxima de 49 puntos y una mínima de 31 puntos. Las comparaciones entre la pre- y postpruebas de todos los grupos arrojaron diferencias significativas menor que un 0.01, lo cual indica una ganancia o cambio significativo en la dimensión de conocimientos adquiridos sobre los temas tratados. La mayor ganancia o cambio se observó en los temas sobre métodos y alternativas contraceptivas. Percepciones. La prueba arrojó percepciones diferentes entre las embarazadas y las no embarazadas, así como entre las del área este y oeste del país con un nivel de significatividad menor de 0.05. En la percepción sobre el inicio de las relaciones sexuales, las embarazadas manifestaron estar muy de acuerdo en que el mejor momento para iniciarlas es cuando ambos están preparados, mientras que las no embarazadas no asumieron posición extrema al respecto con un nivel de significatividad menor de 0.01. Por otra parte, las no embarazadas manifestaron estar muy de acuerdo con la aseveración de que el mejor momento es cuando ambos lo desean, a diferencia de las embarazadas que se manifestaron en desacuerdo, con una probabilidad menor de 0.05. Otra percepción en la que se manifestaron diferencias significativas menores a la probabilidad de 0.05 fue en la que concierne a las consecuencias del embarazo. Las gestantes se manifestaron muy de acuerdo con un promedio de 4.89 en que el embarazo antes de los 18 años pone en riesgo los estudios del adolescente, mientras que las no embarazadas se mantuvieron en una posición casi neutral, con un promedio igual a 3.1. No obstante, no se revelaron diferencias significativas en relación con las demás aseveraciones. En cuanto a la percepción sobre las consecuencias del aborto, se reflejó una diferencia significativa en las respuestas a la aseveración de que el aborto tiene consecuencias positivas a nivel social y económico, con una probabilidad menor de 0.01. Las adolescentes embarazadas manifestaron estar muy de acuerdo con dicha aseveración, con un promedio de 4.79, mientras que las no embarazadas manifestaron un promedio de 2.88, ubicándolas entre el desacuerdo y la neutralidad. Las percepciones sobre las enfermedades de transmisión sexual no arrojaron diferencias significativas entre los grupos, con una probabilidad mayor de 0.05, es decir, las participantes se manifestaron estar de acuerdo y muy de acuerdo con un promedio igual a 4.53 en que las enfermedades de transmisión sexual se curan fácilmente, que no causan la muerte, que son pocas las personas con estas enfermedades y que nunca van a estar con una persona con una enfermedad de este tipo. Las respuestas de las pospruebas reflejaron algunos cambios en cuanto a las percepciones. En promedio, las participantes estuvieron de acuerdo en que el mejor momento para iniciar relaciones sexuales es cuando ambos están totalmente preparados, con un promedio igual a 4.56, y que un embarazo antes de los 18 años pone en riesgo los estudios, la salud física y emocional de la madre y del infante. Asimismo, manifestaron estar de acuerdo en que el aborto tiene varias consecuencias negativas, promedio igual a 4.01. Igualmente, estuvieron de acuerdo en que hay enfermedades de transmisión sexual que pueden causar la muerte y que podrían estar con alguien que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual, promedio igual a 4.68. Sentimientos.
Las prepruebas de todos los grupos reflejaron en promedio respuestas relacionadas a mucha preocupación, inseguridad, temores y tensión, mientras las pospruebas arrojaron respuestas promedios de todas las participantes que indicaban no estar preocupadas, sentirse aliviadas, más seguras, relajadas y con deseos de conocer más sobre los temas expuestos. Discusión. Los resultados de la presente investigación demuestran, sin lugar a equívocos, que existe un gran desconocimiento fáctico y científico sobre la sexualidad, la fisiología femenina, las enfermedades de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana, SIDA, la prevención de embarazos no deseados y las consecuencias de los comportamientos sexuales de alto riesgo en las adolescentes participantes de la investigación. Dicho desconocimiento, que acarrea percepciones estereotipadas o sesgadas, ponen en evidencia la necesidad que se ofrezca información correcta, científica y convincente a esta población, especialmente en lo que se refiere a la salud del propio cuerpo y la función de sus hormonas. Más aún, los resultados de las pospruebas luego del taller evidencian a su vez que las adolescentes participantes están ávidas de aprender y lo hacen cuando se les ofrece información en un contexto de seriedad científica y en un entorno de comprensión donde se les escucha y atienden sus inquietudes. Se reflejó además que en el conocimiento adquirido les provee un cambio en sus sentimientos de aprehensión, miedo y preocupación, a unas de tranquilidad, seguridad y afirmatividad. Una vez más, se pone de manifiesto la necesidad de una educación sexual apropiada, adecuada y ofrecida en un ambiente de seriedad, seguridad y, más que todo, con evidencia científica. Es sorprendente y alarmante que muchas orientaciones carezcan de los datos científicos correctos para ofrecer información que les permita a las adolescentes cuidar adecuadamente su salud. Por ejemplo, el Instituto de Investigación Polycarp informó en 2003 un análisis de 21 investigaciones, de las cuales 18 habían revelado que las mujeres que toman contraceptivos orales previo a su primer embarazo llevado a término incurren en un riesgo elevado que va de 40 a 88%, según las investigaciones de Wingo de 1993, Rosenberg 1992, White 1994 y Brinton 1995 de desarrollar cáncer de seno. Nos preguntamos por qué estos hallazgos no están ni se hacen disponibles a la mayoría de la población en edades reproductivas. Se corre un gran riesgo cuando las personas responsables de informar lo hacen guiadas por una ideología más que por datos científicos verdaderos, y peor aún cuando se les paga para que propaguen información falsa o datos dudosos como verdades confiables.